Nunca pensé que un domingo cualquiera pudiera cambiar mi vida. Era un día cualquiera. Me desperté, me preparé y fui a la iglesia como siempre. Me senté en el mismo banco de siempre, el que uno elige casi sin pensar. El coro cantó hermosamente, afinado. Escuché, pero no fue algo que realmente me conmoviera. Era más hábito que emoción. Cuando el pastor empezó a hablar, el tema fue el mismo de siempre, el diezmo. Ya sabía cada palabra. Sabía cuándo asentir, sabía cuándo sacar la billetera. Di mi 10%, como todos los meses. Por dentro había una sensación de deber cumplido. Pensé que era suficiente, pero, siendo honesto conmigo mismo, mi fe ya no estaba viva. Estaba bien. Hice todo lo que se esperaba de mí, pero sin sentir nada profundo. Mi relación con Dios se había vuelto rutinaria. Orar, ir a la iglesia, contribuir. Todo bien por fuera, vacío por dentro. No me sentía cerca de Dios. Me sentí distante, como si solo estuviera cumpliendo una lista de obligaciones espirituales. Algo dentro de mí me decía que faltaba algo. Faltaba la verdad, faltaba el compromiso, faltaba el significado. Esa tarde salí de la iglesia sin imaginar que sería el último día de mi vida tal como la conocía. Horas después, en medio de la carretera, ocurrió el accidente. Un camión chocó fuertemente mi auto. No tuve tiempo de reaccionar. Todo se oscureció. No puedo decir si morí en ese momento o si simplemente perdí el conocimiento. Solo sé que cuando abrí los ojos ya no estaba allí. No había camino, ni auto, ni dolor. Solo había una luz intensa a mi alrededor. Una luz que no asustaba, pero tampoco me permitía ocultar nada. Fue allí donde sentí, incluso antes de ver, que alguien estaba conmigo. Y cuando miré hacia adelante, supe exactamente quién era. Jesús estaba allí. La sensación era indescriptible. La luz me envolvía reconfortantemente, pero a la vez me hacía sentir expuesta, como si mi alma se abriera por completo a algo superior. «Te traje aquí», me susurré, sintiendo ya la presencia de alguien. Era imposible. Estaba allí, frente a mí. Sabía quién era, sin la menor duda. Jesús. Su presencia era abrumadora, pero no condenatoria. Era amor absoluto, el tipo de amor que fluye a través de ti, que toca cada parte de tu alma y al mismo tiempo revela todo lo que te has ocultado. En un instante caí de rodillas y antes de que pudiera decir una palabra, me miró directamente a los ojos y dijo: «¿Sabes por qué estás aquí?». Su voz era suave, pero llena de autoridad, y no pude responder. ¿Alguna vez te has preguntado si diezmas por obligación o por amor genuino? Si alguna vez te has sentido como yo, atrapada en un ritual vacío, este video podría ser justo lo que necesitas. Lo que necesitas escuchar. Dale a me gusta, comparte y deja tu opinión en los comentarios. Reflexionemos juntos sobre la verdadera esencia de la adoración. Mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo, una visión comenzó a desplegarse ante mí. Mi vida entera, cada momento, cada decisión, se desarrolló como una película, una vibrante secuencia de eventos que había olvidado. Vi las veces que fui amable, pero también las veces que ignoré a alguien necesitado porque simplemente no me importaba lo suficiente. Cada acto que consideraba caritativo se revelaba como una forma de autoafirmación. Incluso mi diezmo, ese 10% del que estaba tan orgulloso, resultó ser una práctica vacía, hecha no por amor, sino por obligación. Jesús, con una expresión serena, me dijo: «Diezmar no se trata de dinero, se trata del estado de tu corazón, se trata de confiar plenamente en mí». Esas palabras me devastaron. Todo en lo que creía se derrumbaba ante mí. Vivía una mentira, pensando que simplemente darle dinero a Dios me convertía en un buen cristiano. Pero en ese momento, Jesús me mostró que lo que realmente buscaba era algo mucho más profundo. Lo que Él quería era mi corazón, mi entrega genuina. «Lo que realmente quiero», dice Él, «quiero que vivas para mí, no por obligación, sino por amor».
quiero tu corazón. Cada palabra que pronunciaba me traspasaba el alma, haciéndome comprender la dolorosa verdad. Estaba distante, viviendo una fe superficial. No buscaba una verdadera relación con Dios. Buscaba la aprobación humana, un estatus espiritual que creía haber alcanzado. «Déjame mostrarte lo que te has estado perdiendo», dijo, y antes de que pudiera comprender, todo a mi alrededor cambió. La luz que me rodeaba se intensificó y me transportó a un lugar indescriptible. El cielo se tiñó de colores que jamás podría haber imaginado. El aire parecía cantar, como si vibrara con una armonía celestial que emanaba no de un lugar específico, sino de todo lo que me rodeaba. Era como si la naturaleza misma alabara a Dios. «Esto es lo que quiero para todos mis hijos», dijo Jesús con una expresión de amor. Pero muchos se aferran a rituales y reglas sin entender lo que significa vivir para mí. Miré a mi alrededor y vi seres radiantes, personas con corazones puros, llenos de amor, viviendo en armonía, en la verdadera adoración a Dios. Pero entonces algo me dijo: no todos allí tenían la misma pureza de corazón. También vi a quienes, como yo, intentaban agradar a Dios con acciones vacías, sin comprender realmente lo que significa vivir para Él. Es imposible servir a dos señores. Jesús habló con una serena autoridad que resonó en mi alma. Tienes que elegir. Sabía que mi vida estaba en una encrucijada. Jesús no me condenaba, sino que me ofrecía una opción. Podía seguir viviendo como antes, siguiendo reglas sin entenderlas, haciendo cosas por obligación. O podía finalmente entregar mi corazón, entregándome por completo a Él. Elige, dijo, puedes volver a tu antigua vida o puedes vivir para mí como realmente deseas. En su presencia, la verdad parecía tan clara como la luz que nos envolvía. Me di cuenta de que todo lo que había hecho hasta entonces era una fachada, una máscara para protegerme de una realidad más profunda. Vivía para complacer a los demás, esperando que mi fe fuera vista y alabada, mientras mi alma estaba lejos de Dios. Sabía que la única opción posible era entregarme por completo a Él, pero la lucha dentro de mí era real. ¿Sabes lo que esto significa?, me preguntó Jesús, y no pude responder de inmediato. Sabía que estaba siendo llamada a algo más grande, pero estaba tan inmersa en lo que creía que era mi fe, que no podía ver cómo era posible el cambio. Te he dado tanto, dijo. Ahora quiero tu corazón, no tus rituales. Sabía que me enfrentaba a una decisión que lo cambiaría todo. El peso de la decisión fue como una ola que me azotaba la mente, un camino para convertirme en quien realmente estaba destinada a ser. Jesús vino a mí, y supe que esta era la oportunidad de mi vida. No había vuelta atrás. La luz a mi alrededor se intensificó aún más, y Jesús me guió hacia una nueva visión, completamente diferente a todo lo que había conocido. De repente, fui transportada a un lugar de oscuridad opresiva, donde la luz parecía inexistente. El aire era pesado y denso, y una sensación de vacío me envolvió. Podía oír llantos y lamentos, pero no había esperanza en ese lugar. Cada sonido era una expresión de profunda tristeza, como si las almas estuvieran perdidas en un tormento eterno. «Esto es vivir lejos de mí», dijo Jesús, con la voz cargada de dolor. No me condenaba, sino que me mostraba lo que sucede cuando alguien elige vivir lejos de su presencia. Las almas que me rodeaban estaban atrapadas en su egoísmo, en sus propias decisiones, viviendo para sí mismas sin importarles los demás. Vi claramente que, como yo, muchos vivían en sus propios caminos espirituales, sin entregar verdaderamente su corazón a Dios. Todo lo que has vivido hasta ahora no vale nada si no vives para mí, continuó Jesús, y sus palabras resonaron en mi alma. Estaba viendo con claridad la dolorosa verdad. Había pasado mi vida creyendo que simplemente seguir las reglas me acercaría a Dios, pero ahora sabía que no era suficiente. No se trata de lo que haces, sino de cómo vives, concluyó. Sus palabras rompieron las barreras que rodeaban mi corazón, revelando mi verdadera condición espiritual.
Quería alejarme de esas imágenes de tormento, pero no podía. Jesús me obligó a mirar lo que sucede cuando alguien se aparta de su voluntad, cuando elige vivir sin amor genuino. El arrepentimiento de esas almas fue profundo y sincero, pero ya era demasiado tarde. Comprendí que, aunque era demasiado tarde para ellos, aún había tiempo para mí, tiempo para cambiar el rumbo de mi vida. «Es imposible servir a dos señores», repitió Jesús con una autoridad que me estremeció. «Debes elegir». Sabía que me enfrentaba a una decisión que no podía ignorar. Ya no había lugar para la ambigüedad. Necesitaba elegir. Continuar con mi antigua vida de rituales vacíos o entregarme por completo a la voluntad de Dios. La decisión era mía, y sabía que la respuesta tenía que salir de lo más profundo de mi corazón. Cuando Jesús me extendió la mano, una suave luz me envolvió y sentí una paz incomparable, como si todas mis dudas se hubieran desvanecido. Sabía que esta era mi última oportunidad. Me miró con tanto amor, tanta ternura, que la tristeza y el dolor comenzaron a desvanecerse. «Te di otra oportunidad», dijo su voz, ahora llena de esperanza. «Puedes volver a tu vida y vivirla por mí, o continuar como estabas, pero te perderás lo mejor que he preparado para ti». Me enfrenté a una decisión que definiría el rumbo de mi vida. El peso de la oferta de Jesús era tan grande que me sentí pequeño ante su grandeza, pero al mismo tiempo una sensación de libertad me invadió. Sabía que no merecía esta oportunidad, pero su amor era tan puro, tan incondicional, que ya no podía negar la oportunidad de vivir para Él. Con lágrimas en los ojos, me arrodillé ante Él. «Señor, te elijo a ti», dije con voz temblorosa. «Ya no quiero vivir para mí. Enséñame a vivir para ti». Entonces sonrió, y vi la alegría en su rostro, una alegría indescriptible. Me levantó y con voz suave y decidida dijo: «Ve y cuéntales a los demás lo que has visto. Ayúdalos a entender que lo que importa no es lo que dan, sino cómo viven». Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Su presencia me conmovió y cambiaría todo en mí. No solo mi relación con el diezmo, sino con Dios, con mi vida y con los demás. A medida que la luz a mi alrededor comenzaba a desvanecerse, sentí que volvía suavemente a mi realidad. La sensación era extraña, como si una parte de mí todavía estuviera en el lugar que acababa de ver en el cielo, en el paraíso, pero la otra parte regresara a mi cuerpo físico. Abrí lentamente los ojos y el dolor en mi cuerpo me hizo darme cuenta de que ya no estaba en el espacio divino. Regresé a la realidad, pero algo había cambiado. Sentí la presencia de Dios con tanta fuerza dentro de mí que parecía que nunca me había abandonado, sino que simplemente esperaba mi decisión. Estaba en una cama de hospital rodeada de médicos, hablando de mi inexplicable recuperación. El accidente había sido grave, pero milagrosamente estaba viva. Pero para mí, el verdadero milagro no era físico. El milagro estaba dentro de mí. Sabía que mi vida espiritual había sido profundamente transformada, algo que el mundo físico no podía ver, pero lo que sentía intensamente en mi corazón. Ustedes saben lo que significa vivir para mí. Las palabras de Jesús aún resonaban en mi mente. No estaba segura de cómo explicarles a todos a mi alrededor lo que había sucedido, pero sabía que necesitaba compartir lo que había aprendido. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de mí y ya no podía ocultar esa luz. Quería contárselo a todos, pero sabía que tomaría tiempo. No sería fácil cambiar la percepción que la gente tenía de mí o de lo que estaba experimentando. Pero una certeza crecía dentro de mí. Ya no podía vivir de la misma manera. Mi perspectiva sobre el diezmo, la fe, la adoración, todo había cambiado. Necesitaba ser honesto conmigo mismo y con los demás. El despertar. En los días siguientes, comencé a reflexionar profundamente sobre todo lo que había aprendido de ese encuentro con Jesús. Él me mostró la verdadera esencia del diezmo. La verdadera adoración no se trataba de dar por obligación ni por seguir una regla,
sino de un corazón que confía plenamente en Dios, un corazón que lo da todo, no solo el 10%. Mi opinión sobre el diezmo había cambiado por completo. Comprendí que dar no se limitaba al dinero, sino a todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mis acciones. No sabía cómo empezar a cambiar mi vida, pero sabía que el primer paso sería vivir conforme a lo aprendido. Para mí, el diezmo dejó de ser una cifra o un porcentaje. Se convirtió en un reflejo de la confianza que depositaba en Dios. Necesitaba vivir para Él, no superficialmente, sino profundamente, y esto se reflejaría en todas las áreas de mi vida. Comencé a buscar en mi comunidad y en mi iglesia oportunidades para servir a la gente, ya no con la intención de causar una buena impresión, sino con el deseo de realmente marcar la diferencia en la vida de las personas. Dar con alegría, dar con amor. Las palabras de Jesús volvieron a mi mente. Lo que importa es el corazón, no lo que das. Y así comenzó mi camino de transformación. No fue instantáneo, sino un cambio gradual que ocurrió en mi corazón. Y ahora veía la vida con una nueva perspectiva. Ahora veía el mundo a través de los ojos de Cristo, y eso lo cambió todo. El desafío de compartir. A medida que mi transformación espiritual avanzaba, me di cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. Necesitaba compartir con otros lo que Jesús me había revelado. Pero, al intentar explicar el cambio que se había producido, me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a escuchar. Mucha gente veía el diezmo y la fe, como yo antes, como una mera obligación religiosa. Para ellos, mis palabras parecían desafiantes, casi radicales, pero no me importaba. ¿Qué harías si supieras que la verdad puede transformar tu vida? Sabía que lo que había aprendido podía transformar la vida de quienes me rodeaban, tal como había transformado la mía, aunque no fuera fácil. Estaba dispuesto a ser fiel a lo que Jesús me había mostrado. Las reacciones iniciales fueron de incredulidad. Algunos intentaron convencerme de que exageraba, de que el diezmo seguía siendo solo cuestión de obedecer a Dios. Pero ahora conocía la verdad y ya no podía ignorarla. No se trata de lo que das, sino de cómo vives. Las palabras de Jesús resonaban constantemente en mi mente. Seguí compartiendo mi historia con más personas. Cada vez que alguien se acercaba y empezaba a comprender lo que decía, mi corazón se llenaba de alegría. Sabía que la transformación no era solo para mí, sino para todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar y abrir sus corazones a la verdadera adoración. Vivir para Él. No sabía qué me deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura. Ya no podía vivir la misma vida de antes. El cambio que se produjo en mí no era algo que pudiera ignorar. Ahora, cada decisión, cada acción que realizaba se centraba en Dios y en los demás de una manera más genuina. Vivir para Él no significaba seguir reglas, sino vivir en amor y entrega. Con el tiempo, me di cuenta de que las pequeñas cosas de la vida empezaban a tener más significado. Ya no veía el diezmo como una carga, sino como una forma de expresar mi confianza en Dios. Cada acto de generosidad, cada palabra de bondad, era un reflejo del amor que había recibido de Cristo. Sabía que este cambio no sería instantáneo, pero estaba dispuesta a seguir el camino que Él me mostró. Las transformaciones no me sucedieron por sí solas. Las personas a mi alrededor empezaron a notar la diferencia y algunas empezaron a hacerse las mismas preguntas que yo al principio. ¿Qué significa realmente vivir para Dios? ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Cómo encaja el diezmo en este proceso? Sabía que estas preguntas eran el comienzo de un nuevo camino para muchos otros. Estos capítulos continúan desarrollando el proceso de transformación del protagonista, con puntos clave resaltados en negrita para garantizar que la interacción, las llamadas a la acción y las técnicas de reflexión se apliquen correctamente. Superando las dudas diarias. Las dudas que antes me consumían comenzaron a desaparecer, pero hubo momentos en que la inseguridad seguía presente. No sabía si la gente comprendería la profundidad de la transformación que había experimentado. Después de todo,
Muchos a mi alrededor aún veían el diezmo como una simple transacción con Dios, un pago por sus bendiciones, algo obligatorio. Sabía que cambiar esta mentalidad no sería fácil, pero estaba decidido a continuar, no por obligación, sino por amor. Ya no podía contentarme con una fe superficial. Me di cuenta de que mi camino no era solo mío, podía tocar la vida de muchas otras personas. Las palabras de Jesús, lo que importa es el corazón, se repetían en mi mente como un recordatorio constante de que la verdadera adoración no se trata de rituales vacíos, sino de la entrega total de quienes somos. Cada vez que compartía mi experiencia, sentía que estaba sembrando una verdad más fundamental, algo que podía transformar a las personas desde lo más profundo. Pero todavía había quienes veían el diezmo como algo puramente material, algo que, si se daba correctamente, garantizaría las bendiciones de Dios. No se trata de lo que das, sino de cómo vives, me dijo Jesús en un momento de profunda reflexión. Sus palabras resonaron como un llamado a vivir con más autenticidad, a abandonar las máscaras de la religiosidad y buscar una verdadera relación con Dios. La dificultad residía en convencer a los demás de que la transformación no se trataba de dinero, sino de un cambio de corazón, de un cambio de vida. Sabía que mi misión no sería fácil. ¿Cómo podría explicarles a todos lo que veía, lo que sentía? Pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Cada persona que tocaba, cada alma a la que ayudaba a comprender la verdadera adoración, sería una victoria, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Continué hablando de mi experiencia, de la verdad del diezmo y, aún más importante, de la verdadera entrega a Dios, el camino hacia la verdadera adoración. Con el paso de los días, comencé a comprender que la verdadera adoración no se limitaba a un momento específico, sino que era una forma de vivir constantemente en conexión con Dios. No necesitaba un templo ni un sermón para sentirme cerca de Él. Mi fe era ahora, en cada acto de generosidad, en cada palabra de amor y en la forma en que trataba a quienes me rodeaban. La verdadera adoración residía en cómo vivíamos, en cómo nos dedicábamos a servir a los demás con un corazón puro, sin esperar nada a cambio. Sabía que el camino hacia la adoración no era fácil. No se trataba de seguir reglas ni expectativas externas, sino de vivir para Dios con un corazón sincero, de ser auténtica en cada decisión que tomaba. La transformación que Jesús me mostró no se limitó a mi perspectiva del diezmo, sino a mi perspectiva de toda mi vida. Cada pequeño gesto de bondad, cada sacrificio, ahora tenía un profundo significado. Dar de verdad no se trataba de cuánto daba, sino de cuánto estaba dispuesta a vivir para Él. Sin embargo, a medida que continuaba mi camino, me di cuenta de que aún había quienes se aferraban a sus viejas creencias, viendo el diezmo como una forma de negociar con Dios, como si la cantidad de dinero que donaban garantizara sus bendiciones. Sentí un profundo dolor al ver a la gente atrapada en este ciclo de intentar comprar el favor de Dios. No se trata de lo que das, sino de cómo vives. Esto me recordó a Jesús, y supe que mi misión era compartir esta verdad con todos, mostrarles que la verdadera adoración nace del corazón. Con el tiempo, comencé a comprender que el verdadero cambio provenía de comprender más profundamente lo que Jesús me enseñó: dar con alegría, dar con amor. Él me lo dijo, y comencé a vivir estas palabras con tanta intensidad que se convirtieron en parte de mí. Ahora sabía que no daba por obligación, sino porque mi corazón estaba en sintonía con el de Dios. Cada acto de generosidad, cada gesto de amor, era una expresión de mi fe genuina. La verdadera adoración no se trataba de lo que ofrecía, sino de cómo vivía, de cómo le entregaba mi corazón. Cuando finalmente me animé a compartir mi experiencia con un grupo más grande de personas, las reacciones fueron diversas. Algunos estaban abiertos a la idea de que la verdadera adoración ocurre en el corazón, mientras que otros seguían viendo el diezmo de la manera tradicional como una práctica que garantizaba las bendiciones de Dios.
Pero yo sabía que había algo más profundo detrás de lo que se demostraba. No se trata de lo que das, sino de cómo vives, me repetía, recordándome que no podía rendirme. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de todos, pero también sabía que mi verdad era demasiado poderosa para ser ignorada. ¿Sabes lo que significa vivir? Para mí, esa era la pregunta que siempre me hacía, y ahora quería que otros también se la hicieran. Quería que la gente comprendiera que la verdadera transformación ocurre cuando entregas tu corazón a Dios, y no solo tus posesiones materiales. Cuando finalmente me armé de valor para hablar con más gente, enseguida me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos escuchaban atentamente, en silencio. Otros reaccionaban con desconfianza. Había quienes, en su fuero interno, coincidían, pero no decían nada, y había quienes discrepaban abiertamente. Aún así, seguí adelante. No porque me sintiera fuerte o seguro, sino porque sabía que no había vuelta atrás. Después de lo que había pasado, callar ya no era una opción. No hablaba para convencer a nadie, ni para ganar credibilidad. Hablaba porque necesitaba ser fiel a lo que había entendido. Me repetí muchas veces, incluso a mí mismo, que no se trata de lo que damos, sino de cómo vivimos. Si tan solo una persona se reconociera en esa historia, ya tendría sentido. No necesitaba aplausos, necesitaba la verdad. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Mucha gente vivía exactamente como yo. Por fuera, hacían todo bien. Iban a la iglesia, contribuían, seguían las reglas. Pero por dentro estaban cansados, vacíos, intentando mantener una fe que ya no los alimentaba. No los juzgué, los comprendí, porque yo había sido exactamente así. Esa experiencia no se limitó al día del accidente. Continuó ocurriendo en mí, en días comunes, en pequeñas decisiones, en elecciones que nadie ve. Mi forma de orar cambió. Ya no era una obligación ni un discurso hermoso. A veces era solo silencio, a veces una simple frase, pero era real. Ya no intentaba impresionar a Dios, simplemente me presenté ante Él como alguien que necesitaba estar presente. Diezmar también ha dejado de ser una carga. Ya no se trata de facturas, cálculos ni reglas fijas. Se ha convertido en una consecuencia. No solo dinero, sino tiempo, atención y disposición. La pregunta ha cambiado. Ya no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cómo vivo? Esto ha empezado a reflejarse en todo, en cómo tratamos a los demás, en cómo escuchamos, en cómo reaccionamos. No todo fue fácil. Hubo días de duda, días en los que me preguntaba si exageraba, si lo había malinterpretado todo. La vieja rutina intentaba regresar. La fe automática, sin involucramiento, insistía en reaparecer. Pero algo en mí ya había cambiado. Recordé la pregunta que escuché y siempre me atraía. No se puede servir a dos señores. Necesitaba elegir. No solo una vez, sino todos los días. Fue entonces cuando comprendí que la transformación no es un momento aislado. Es permanente. Es una decisión repetida. Es elegir vivir con el corazón abierto, incluso cuando sería más fácil volver al piloto automático. No es cómodo, pero es genuino. Y eso marca la diferencia. Con el tiempo, la vida se volvió más sencilla. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejé de fingir que todo estaba bien cuando no era así. Empecé a ser honesta conmigo misma y con Dios. No necesitaba parecer fuerte. No necesitaba parecer espiritual. Solo necesitaba ser fiel a mí misma. Eso me trajo tranquilidad. Me trajo significado. Empecé a observar a la gente con más paciencia, a escuchar más que a hablar, a ayudar sin necesidad de decírselo a nadie. No por mérito propio, ni para sentirme mejor, sino porque algo dentro de mí ya no funcionaba como antes. Ya no podía vivir como antes. Hoy, al mirar atrás, entiendo que ese domingo no cambió mi vida por el accidente. Cambió porque algo dentro de mí finalmente se desmoronó. Una ilusión, una máscara.
Una fe basada solo en apariencias. Comprendí que Dios no quería partes de mí, quería la totalidad. No quería gestos automáticos, quería presencia. No quería apariencias, quería la verdad. Esto no me hizo mejor que nadie, me hizo más consciente, más atento, más responsable de mi vida. Sigo cometiendo errores, sigo aprendiendo, pero ya no vivo en piloto automático, ya no vivo por obligación. Si alguien escucha esta historia y se reconoce en ella, entonces ya ha cumplido su propósito. No tengo respuestas para todo, no tengo una vida perfecta. Pero una cosa sé, vivir por obligación es agotador. Vivir con sentido sostiene. Soporta el peso de los días difíciles, soporta el silencio, soporta la espera. La fe ya no es algo que practicaba un día específico de la semana. Se ha convertido en algo que llevo conmigo todos los días, a través de los errores, a través de los éxitos, a través de las dudas, a través de decisiones que nadie ve. Y así es como voy ahora, un día a la vez, sin intentar complacer, sin intentar aparentar, solo intentando vivir con autenticidad. Cuando vivimos para Él, nuestras vidas reflejan su bondad y gracia, no por obligación de seguir reglas, sino por un deseo genuino de agradarle. Dale me gusta y comparte este mensaje con quienes todavía no entienden. Les dije al compartir mi experiencia, con una sonrisa en los labios y amor en el corazón, porque ahora sabía, la verdadera adoración es una entrega diaria, y cualquiera dispuesto a escuchar y abrirse a esta transformación puede vivir una vida más plena, más cerca de Dios. Desde ese momento, mi propósito quedó claro. Ya no se trataba de seguir reglas ni de dar por dar, sino de vivir cada día con la certeza de que mi vida estaba entregada a Él. Y, al compartir este mensaje, vi cómo las vidas a mi alrededor cambiaban, una a la vez. Fue con un corazón lleno de gratitud que comencé a comprender el verdadero significado de dar y vivir para Dios.